Buenos días. Vamos a hacer nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios. Vamos a reflexionar la ficha número 40 del fichero de San Pablo. En Cristo reside la plenitud de la divinidad. Hacemos nuestra invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado, perpetuo sí a los deseos y al querer eterno de Dios Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 23. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, compórtense conforme a su voluntad, arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe tal como les fue enseñada y dando siempre gracias a Dios. Estén atentos para que nadie los seduzca con filosofías y argumentos estériles, inspirados en tradiciones humanas o en poderes cósmicos y no en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ustedes han alcanzado la plenitud. En Él también ustedes fueron circuncidados, no con una circuncisión corporal hecha por el hombre, sino con la circuncisión de Cristo, que los despojó de su cuerpo pecador. Cuando fueron sepultados con Él en el bautismo, y con quien también han resucitado por creer en el poder de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y a ustedes, que estaban muertos por sus delitos y por no estar circuncidados, Dios los volvió a la vida con Cristo, al perdonarles todos sus delitos. Y al cancelar y anular, clavándolo en la cruz, el documento de deuda por sus requisitos legales, que nos era adverso. Por la cruz, Dios humilló a principados y potestades y los expuso con valentía al espectáculo público, llevándolos cautivos en su marcha triunfal. Por tanto, que nadie los juzgue por cuestiones de alimento o de bebida, ni por días festivos, ni celebraciones de luna nueva, ni sábados. Todo esto es sombra de lo que viene. La verdad es Cristo. Que ninguno de los que presumen de falsa humildad o dan culto a los ángeles los prive del premio. Es gente que se envanece por supuestas visiones y se hincha de orgullo por sus pensamientos mundanos. Esa gente no está adherida a la cabeza, por la cual todo el cuerpo, a través de articulaciones y ligamentos, recibe alimentos y cohesión para que crezca con el crecimiento que proviene de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los poderes cósmicos, ¿por qué se someten como si aún pertenecieran a este mundo y a preceptos como no tomes eso, no lo pruebes ni lo toques? Todas estas cosas están destinadas a desaparecer con el uso, porque son no más que preceptos y enseñanzas humanas. Estos preceptos tienen apariencia de sabiduría por su pretendida religiosidad
humildad y mortificación corporal, pero carecen de todo valor para combatir las apetencias mundanas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La comunidad de Colosas, a quien San Pablo escribe esta carta, enfrenta también dificultades como las enfrentaban otras comunidades cristianas. La comunidad de Roma, por ejemplo, era una comunidad que se enfrentaba a aquellos que querían el cumplimiento de la ley de Moisés y dejar a un lado la gracia. La comunidad, por ejemplo, de Corinto se enfrentaba a quienes pensaban que por tener ciertos carismas como el don de lenguas y ciertos dones eran superiores a otros que no los tenían. El caso de la comunidad de Colosas también tiene algo de similar, porque se habían introducido pensamientos especialmente de quienes consideraban que los ángeles eran superiores en todo. De hecho, se había seguramente formulado alguna especie de jerarquía angélica, principados, potestades, dominaciones, arcángeles, etc. De tal manera que se ponía una división muy clara en lo que era el mundo espiritual y el mundo corporal. Habría entonces que lastimar el cuerpo, habría que hacerlo sufrir porque el cuerpo era malo, la materia es mala, todo lo que viene del cuerpo, así se pensaba, todos los deseos, todos los pensamientos y los anhelos que hay en el ser humano, así creían, era algo malo que venía de la maldad del demonio. Mientras el mundo de los ángeles, el mundo espiritual, era lo bueno. Y entonces, ¿qué faltaba en esa visión? Decididamente faltaba Cristo. Porque se pensaba, si nosotros estamos en contacto con estos ángeles, con el mundo angelical, si nos dominamos a nosotros mismos, si nos castigamos a nosotros mismos, si hacemos ayunos, mortificaciones, si somos humildes, con eso es suficiente. No tenemos necesidad de Cristo. San Pablo en esta carta a los Colosenses le recuerda que nada en el mundo y nada en la vida del que ha decidido seguir a Jesús queda al margen de la vida misma del Maestro. Por eso nos pone siempre con esta especie de cernidor. A ver, el cernidor es Cristo, aquello en lo que crees, los ángeles, y en nuestros tiempos pueden ser las energías, en nuestro tiempo cualquier tipo de esoterismo, incluso ciertas devociones. Hay que ponerlas sobre el cernidor que es Cristo. Si pasan la prueba, entonces efectivamente nos puede ayudar para encontrar a Jesús. Pero si se quedan atoradas, si aquellas cosas que creemos buenas no tienen que ver nada con Jesús, entonces son cosas que al mismo tiempo no solo nos van a causar cierto daño, sino nos van a hacer olvidarnos verdaderamente de Dios y de Jesús. Por eso debemos de, como San Pablo, de poner todo a los pies de Jesús. A ver, esto que estoy creyendo, la cuestión de los ángeles, me ayuda a encontrarme con Jesús, porque si no me lleva a Jesús, nada tiene que ver, ¿no? Es la cuestión de las energías, de las auras, todas esas cosas esotéricas, ¿me llevan realmente a Jesús? Podemos decir que no. Y efectivamente, entonces me hacen perder de vista el objetivo de mi vida, que es la entrega a los demás como lo ha hecho Jesús, en el amor y en el servicio.
Por eso San Pablo nos dice, estén atentos. Hay muchos caminos, sí, definitivamente en la vida hay muchos caminos. ¿Todos nos llevan a Dios? No. No todos nos llevan a Dios. A veces solo son caminos que llegan a un callejón sin salida y donde lo único que se tiene es un consuelo personal, un consuelo sin ningún compromiso, un consuelo mágico que no hace que la gracia de Cristo se afiance y se arraigue de manera constante y asidua en nuestra vida. De tal manera que estemos atentos a aquellas espiritualidades, entre comillas, que parecen ser buenas, pero que no nos llevan a Jesús. Pidámosle pues al Señor que, como San Pablo, estemos también nosotros atentos a ser conducidos por el Espíritu de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.